Hmm. Ya se va menguando. Gloria al Señor. Iniciamos nuevamente, vamos a ver si la tecnología nos deja transmitir en esta noche una palabra poderosa de parte de Dios. Una palabra que toque nuestras vidas y que toque nuestros corazones. Una palabra que hable a nuestro ser y que nos enseñe a ser reverentes a Él. Gloria al Señor. Nos dice Marcos 15:19 que le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Esto es una reverencia fingida, una reverencia que estaban fingiendo ante el Señor Jesucristo. Se estaban burlando de Él y no tenían reverencia, una reverencia verdadera, sino una reverencia fingida, una reverencia falsa. Cuando las personas dan muestra de reverencia hacia Dios, también evidencian reverencia y gratitud por sus bendiciones, los mandamientos, los profetas, la iglesia, las ordenanzas, el sacerdocio y el plan de Dios para sus hijos. Una actitud reverente incluye la pureza personal y el respeto por uno mismo. Esta lleva a las personas a adorar adecuadamente y comportarse de forma correcta. O sea que cuando tú eres reverente vas a adorar a Dios adecuadamente y te vas a comportar de la forma correcta. He aquí la importancia de ser reverentes ante Dios. He aquí la importancia de comportarnos de la forma correcta y rendirle una perfecta reverencia hacia nuestro Rey. La conducta reverente comprende en la oración, el estudio de la palabra de Dios, el ayuno, el pago de los diezmos, las ofrendas. Implica también tener pensamientos puros, usar ropa modesta y lenguaje limpio y sano. La medida de nuestra reverencia se hace evidente en la clase de música y otros entretenimientos que escogemos, en la forma en que hablamos de temas sagrados, así como en nuestra forma de vestir, actuar. Cuando vamos a la iglesia, la reverencia incluye también tomar decisiones correctas. Incluso cuando nadie nos ve, demostramos reverencia por el Señor. Cuando prestamos servicios a los demás y los tratamos con bondad y respeto. O sea que cuando yo soy reverente me voy a comportar de la forma correcta. Voy a ser bondadoso y voy a tener respeto por los demás, por las otras personas. Yo voy a tener respeto porque soy reverente, porque amo a Dios y me comporto de la forma correcta, porque mi Dios me dice que debo comportarme de la forma correcta y que debo ser reverente a Él. Gloria al Señor. Alabamos su nombre. La reverencia nos lleva a una silenciosa transformación en la vida. Si somos reverentes, el Señor derramará su espíritu sobre nosotros con mayor abundancia y nos sentiremos menos preocupados y confundidos y recibiremos revelación para resolver problemas personales y familiares. Cuando somos reverentes vamos a recibir la revelación que viene del cielo, la revelación de parte de Dios para nosotros resolver los problemas familiares, resolver los problemas en el hogar, resolver los problemas en nuestra familia, porque vamos a tener sabiduría. La palabra me dice que esté falto de sabiduría, pídala, que yo la daré abundantemente y sin reproche. Nosotros debemos de ser prudentes. Gloria al Señor, porque al ser prudentes y al ser reverentes ante Dios, vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Así como la reverencia nos acerca más a Dios, la irreverencia cumple los objetivos del adversario. Satanás tentará a las personas a seguir la tendencia del mundo y cada vez más bullicio, más emociones pasajeras, más contención, menos autocontrol y dignidad interior.
O sea que si nosotros no somos reverentes, nos vamos a dejar utilizar del adversario y entonces nos vamos a desenfocar, nos vamos a desviar. Pero miremos un significado de reverencia. Nos dice, significa expresar respeto, honra para la persona que estimas mucho a base del verdadero amor y aprecio. Tal alta estima debe empezar con mi relación con Dios. Mi relación con Dios debe ser de reverencia hacia mi Rey. Lo opuesto de reverencia, lo opuesto es tomar en poco otra persona, dándole menor importancia, demuestra falta de aprecio o burla hacia una persona. Nosotros no debemos por debajear a las personas, no debemos creernos más que las otras personas, algunos que porque tienen dinero, algunos que porque tienen un cargo. No es así, porque Cristo también pagó por esas personas y Cristo también ama a esas personas. Entonces nosotros tenemos que ser reverentes. Pero la pregunta es, ¿cómo empiezo yo a ser reverente como cristiano? Número 1, de la manera en que hablo acerca de Dios. No debo hacer bromas del Padre, mucho menos del Hijo ni del Espíritu Santo. No debo hacer chistes acerca de Dios, acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo de Dios. Nunca debo tomar el nombre de Dios en poco o en vano. Nos dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 2, de la manera en que sirvo a Dios. ¿Cómo debo ser reverente? De la manera en que sirvo a Dios. Todo servicio que hago es para agradar al Señor y es digno de respeto. Mire lo que nos dice Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Leamos el 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea que yo lo que hago lo debo hacer como para el Señor. Todo lo que hago lo tengo que hacer como para el Señor y así aprendo a ser reverente. Si yo estoy en un empleo, lo debo hacer como si fuera para el Señor, de la mejor manera posible, porque así puede que me gane a una persona para Cristo y van a ver a Cristo en mí. Mucho cuidado con los que les gusta robar tiempo. Eso es ser deshonesto. Y eso es ser irreverente. Número 2, de la manera en que sirvo a Dios. Eso lo vimos en Colosenses 3:23 y 24. Debo pensar en qué manera puedo agradar a Dios con un espíritu de temor y reverencia. Lo podemos encontrar en Hebreos 12:28. Mire lo que nos dice Hebreos 12:28. Nos dice así, que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nosotros debemos tener temor hacia Dios para agradarle, pero sobre todo debemos de ser reverentes. Porque hay muchos cristianos irreverentes que están hablando cualquier cosa que no viene de Dios y dicen que viene de Dios. No puedes hacer eso. Tienes que estar conectado con Dios y ser reverente con tu Rey. Tercero, ¿cómo debo ser reverente o cómo empiezo a ser reverente? Me dice, de la manera
en que manejo la palabra de Dios. Siempre debo estimarla como la palabra inspirada por Dios. Y mire lo que nos encontramos en la palabra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí Dios es que el hombre no escribió lo que le dio la gana, ni lo que quiso, ni lo que pensó. El hombre escribió lo que Dios le dijo que escribiera, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el hombre escribió, porque este es un manual de vida, este es un manual que nos va a guiar y nos lleva por el camino correcto. Así que ¿cómo nos expresamos y de qué manera estudiamos la palabra y obedecemos la palabra de Dios? Nos dice segunda de Timoteo 3:16 que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esa es la palabra de Dios. Y es importante que usted y yo entendamos de que nosotros debemos ser reverentes ante Dios. Es importante que usted y yo entendamos que la Escritura es inspirada por Dios y que para yo ser reverente debo manejar bien la palabra de Dios. Dice que tengo que tomar su mensaje en serio y actuar a base de ella. Santiago 1:21 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. O sea que si usted desecha la palabra, que si usted no obedece la palabra, que si usted no ama la palabra de Dios y sigue correctamente lo que ella le dice, sus mandatos, decretos, estatutos, ordenanzas, entonces está desechando la salvación que ella le puede dar a su alma. Usted la está desechando. Mucho cuidado. Cuarto, de la manera en que me comporto durante los servicios. Ay, ay, ay. Este es fuerte, mi hermano. ¿Cómo me estoy comportando cuando me congrego? ¿Cómo me estoy comportando cuando voy a encontrarme con Dios y reunirme con los hermanos? Cuán delicioso, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, pero ¿cómo me estoy comportando cuando me encuentro con ellos? Dice, debo evitar hablar con amigos durante los servicios. Mucho cuidado, cuando estamos en un servicio a Dios, no estamos hablando con la persona, es Dios que nos está hablando y nosotros nos estamos comunicando con Él y estamos rindiendo adoración. ¿O no ha visto los judíos en el muro de los lamentos? Esa reverencia que tienen hacia Dios. Así tenemos que ser los cristianos, ser reverentes ante Dios. Mire lo que nos dice la palabra en Zacarías 2:13. Callad toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Debemos de hacer silencio, debemos de recibir lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere darnos. Tenemos que aprender a ser reverentes, mi amado. Tenemos que aprender a ser reverentes delante de Dios. Debo enseñar a los niños la importancia de mostrar reverencia en los servicios.
Nosotros debemos de instruir a los niños, dice la palabra, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartarán de él. Si los niños se comportan de la forma que se comportan en las iglesias es porque sus padres se los permiten. Y hay madres que dicen que un niño les hace un berrinche y ellos dicen, ¡ah! ¿Y por qué está haciendo eso? Él nunca había hecho eso. Hermano, si su hijo lo hace afuera de su casa, lo ha hecho varias veces dentro de la casa. Mucho cuidado. Debo procurar llegar a los servicios con una actitud de oración. Salmo 95, 6. Vamos a ver qué nos dice el salmista. El Salmo 95, versículo 6, nos dice lo siguiente. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. O sea que nosotros debemos de ir. Y me está hablando de que yo debo de ir, pero también debo adorar. Pero aquí me está hablando de postrarme y también me está hablando de arrodillarme. O sea que me está diciendo que mi cuerpo se tiene que arrodillar, pero que mi alma también se tiene que postrar delante de mi Hacedor, porque Él fue quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así tengo que ser reverente delante de mi Hacedor. Gloria al Señor. Quinto, en la actitud que demuestro durante la oración. ¿Cuál es mi actitud durante la oración? Una forma de manifestar reverencia en la oración es por inclinar mi cabeza y cerrar los ojos. Pero eso parece que se perdió en las iglesias. Ahora todo el mundo es con los ojos abiertos y mirando a ver quién es el que está intercediendo, quién es el que está orando, para ver si recibe, para ver si lo apoya, y es una persona por un lado y es otra por el otro, y el que suba más la voz, y no se sabe quién es el que está liderando la oración, si hay reverencia o no hay reverencia. Debemos comprender cuál es la oración y ¿qué debemos hacer nosotros? Si alguien está orando, nosotros estamos con los ojos cerrados y la cabeza inclinada y diciendo amén, Padre, glorifícate mi Rey, así es, amado, santo eres, bendito Dios, yo sé que tú lo puedes hacer. Estamos apoyando al que está liderando la oración y estamos recibiendo también esa palabra que están soltando. Debemos que ser reverentes, tenemos que ser reverentes también en la oración. Debo evitar la risa, y cuando hablo de risa estoy hablando de burlarme de las personas porque alguna tuvo un error o dijo una mala palabra o no se expresó bien, entonces me voy a burlar de ella. No es así, no, eso es irreverencia. O una actitud ligera en tiempo de la oración. Mucho cuidado cómo me estoy comportando. Mucho cuidado. Ahí examínese usted si ha sido irreverente o es reverente delante de la presencia de Dios. Sexto, en mi comportamiento en un lugar dedicado a la adoración de Dios y la predicación de su palabra. No debo gritar ni correr en la iglesia, antes ni después de los servicios. No debo gritar ni correr en la iglesia, porque ahí es donde yo me encuentro con mi Rey. Ahí es donde yo voy a derramar mi alma delante de Él. Ahí es donde me voy a encontrar con mis hermanos para adorar y ponerme de acuerdo para encontrarme con el Cristo de la gloria. Eso no es para hacer desorden. Mire, debo
ayudar a mantener el lugar de adoración limpio. Hay muchos que llevan chicles y lo pegan a la silla. Se comen alguna galleta o algo y lo tiran al piso. Están siendo irreverentes. Debo de mantener limpio y ordenado para así mostrar honra y aprecio a Dios. Hay unos textos relacionados con la reverencia. Nos dice Levíticos 19:30, la parte B. Y mi santuario tendré en reverencia, dice. ¿Cómo tenía que mostrar reverencia el pueblo de Israel? Ellos tenían que tener el santuario, cuando se presentaban en el santuario, tenían que hacer reverencia y tenían que tener ese santuario en orden. Segunda de Samuel 9:6. ¿Qué gesto de reverencia mostró Mefibosé? Aquí encontramos a Mefibosé. Dice que Mefibosé se postró sobre su rostro e hizo reverencia y le dijo al rey David: he aquí tu siervo. Miremos la reverencia que nos enseña la palabra, cómo debemos de comportarnos nosotros como cristianos cuando conocemos a Dios, que tenemos que ser reverentes. Mire lo que nos enseña Efesios 5:33. ¿Cómo puede una esposa expresar reverencia hacia su esposo? Nos dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su esposo. Si el hombre no va a amar a su esposa como a sí mismo, la esposa no lo va a respetar. Pero si el hombre va a amar a su esposa como se ama a sí mismo, su esposa lo va a respetar y entonces van a ser reverentes ambos. Diga gloria a Dios, diga amén, diga algo. Esto es una palabra poderosa que Dios nos está hablando. Está hablándole a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Hebreos 12:9 nos habla de un hijo, cómo debe guardar reverencia a su hijo, ser respetuoso ante el padre, comportarse de la forma correcta ante su padre, no responderle, no agredirlo. Debemos comportarnos bien ante nuestros padres. Otros aspectos de la reverencia. Mucho cuidado. Número 1. La reverencia a los que están en lugares de autoridad gubernamental. Romanos 13:1-7 nos enseña que debemos respetar a las autoridades superiores. Hermanos, les estoy dando la cita porque vamos a avanzar rápidamente porque el tiempo nos apremia. En Romanos 13:7, ahí nos habla de cómo debemos comportarnos y que debemos respetar a las autoridades. Debemos usar cuidado de no hablar con falta de respeto de personas en lugares de responsabilidad gubernamentales, aun cuando no estamos de acuerdo con ellos. Mucho cuidado, que cuando hablo de respeto, estoy hablando de no hablar palabras soeces contra ellos. No estoy hablando de que no debemos expresarnos y que no debemos obedecer a Dios. Sí, debemos obedecer a Dios primero, pero si esas personas están en el poder, es porque Dios así lo permitió. Gloria al Señor. 2. Reverencia a los padres. Debemos una reverencia a nuestros padres, aun cuando notemos errores que hayan cometido. Dios manda que siempre haya honor y respeto hacia los padres. Y eso lo podemos encontrar en Efesios. Lo podemos encontrar en Efesios. Gloria al Señor.
6, versículo 1. Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. El versículo 3, y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que yo debo comportarme bien, y fuera de comportarme bien, tratar bien a mis padres. Cómo me estoy comportando y cómo los estoy tratando. Yo no llego a mi casa y lo menciono por su nombre. Yo no llego a mi casa y le digo cucho. Yo no llego a mi casa y le digo viejo. Yo llego a mi casa y le digo papá. Lo abrazo y lo beso porque lo tengo con vida y porque es Dios quien me lo ha regalado. Debo comportarme de la forma correcta e incluso ante mis padres. Gloria al Señor. Número 3, reverencia a un esposo. Dios manda a las esposas que respeten a sus maridos. Ay, ay, ay. Dios manda a las esposas que respeten a sus maridos. Vamos a Efesios 5, 33. Mira lo que nos dice la palabra. Efesios 5, 33. Nos dice lo siguiente: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si no hay respeto en el hogar, si no hay amor en el hogar, hay irreverencia. Pero también tomamos como excusa esto para un divorcio. Nos casamos con una persona y decimos, esto no era de Dios. ¿Cuál es la decisión que estamos tomando? No estamos resolviendo los problemas, no estamos yendo en oración, no estamos orando por nuestro cónyuge, no lo estamos amando, no estamos haciendo cosas que agraden a Dios, sino que inmediatamente decimos y tomamos como excusa y decimos, esto no era de Dios. Esa es la excusa perfecta. Ese no era el esposo o la esposa que Dios me había dado. Esa es una excusa perfecta, ¿no? Y aquí la palabra dice que yo, como cabeza del hogar, debo amar a mi esposa como a mí mismo. Y que mi esposa tiene que respetarme. Eso es un mandato de la palabra de Dios. Gloria al Señor. La expresión de una esposa hacia su marido siempre debe ser de honrarle y respetarle, y nunca de desprecio y con respuestas insolentes. Pero ahora vemos lo contrario. Ahora vemos en los hogares que están discutiendo todo el tiempo. Ahora vemos en los hogares que están peleando todo el tiempo, que están siendo irreverentes e incluso afuera de su hogar son irreverentes. Se están comportando de una forma inadecuada. Y mire lo que nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3. Mire lo que nos dice el apóstol. 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. O sea que cuando la esposa se comporta de la forma correcta, si su esposo es inconverso, el esposo se va a dar cuenta y va a decir, esta mujer tiene a Dios en su corazón. Yo me estoy comportando mal y ella se comporta de una forma tan extraordinaria. Es porque tiene al Dios extraordinario en su vida. Y entonces ese hombre va a seguir los caminos de Dios. Mire lo que nos dice el versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Pero ahora vemos esposos que agreden a sus esposas,
esposos celosos que tienen un espíritu de celo que eso los enceguece y que su esposa no la dejan que vista bien, pero cuando ven a alguien en la calle que está vestido bien, se les desvía la mirada, parecen ventiladores. ¿Qué es eso? ¿Nos estamos comportando bien en nuestro hogar? ¿Estamos honrando nuestro hogar? ¿Cómo nos estamos comportando como cristianos? Tenemos que comportarnos adecuadamente porque así nos dice Dios que debemos comportarnos. Eso nos está diciendo la palabra y lo leímos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos y que penetra y que discierne y que escudriña y que toca y que llega incluso hasta el tuétano de los huesos. Mire lo que hace la palabra en nosotros. Nos enseña, nos guía, nos corrige, nos alumbra, nos ilumina y nos lleva por el camino correcto. Tú tienes que ser una persona que refleje a Cristo, no solo en la iglesia, no solo en el trabajo, también en el hogar. Tienes que reflejar a Cristo en tu hogar. Si no reflejas a Cristo en tu hogar, entonces no has conocido al Cristo de la Biblia. Porque Él te está diciendo: maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. E incluso en esto tengo que ser reverente. Tengo que ser reverente en mi hogar. Gloria al Señor. Avancemos rápidamente. También es reverencia a los líderes de la iglesia. Y tocar un punto importante. Dice, tal reverencia no se basa en siempre estar de acuerdo con ellos, sino tener reverencia a la posición en la cual Dios les ha puesto. Porque es Dios quien pone a las personas como líderes. Por algo Dios me da los 5 ministerios. No es que Dios se haya equivocado, sino que Dios quiere que nosotros los llamemos por esos nombres. Si es pastor, es pastor. Si es profeta, es profeta. Si es evangelista, es evangelista. Si es maestro, maestro. Si es apóstol, apóstol. Dios no se equivocó. Si Dios los puso ahí, es porque Él así lo quiso hacer. Tengo que ser reverente. Algo muy importante, cuando yo no llamo pastor a una persona o no comprendo el liderazgo de una persona, es porque tal vez me creo superior a esa persona para respetarlo. Está tocando, está hablando. Gloria al Señor. Y eso lo podemos encontrar en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 12 y versículo 13. También lo podemos encontrar en Hebreos 13 y versículo 17. Pero también me habla de una reverencia hacia toda la humanidad. Hay un sentido en que debemos honrar y respetar a todo hombre como creación de Dios, gente a quien Él ama. Tratémonos unos a otros con honra y respeto, aun cuando una persona nos parece rara o extraña. Hermano, debemos tratar con respeto a las otras personas, porque el Cristo que murió por ti también murió por esa otra persona. Debo ser respetuoso y reverente ante esa persona. Vamos a ver unos ejemplos de falta de reverencia rápidamente, que esto resultó en castigo. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3 y versículo 7. Y nos habla de Usa. ¿De qué manera faltó Usa en su reverencia hacia el arca del Señor? ¿Y qué le pasó? Usa extendió su mano contra el arca e inmediatamente murió. También encontramos en segundo libro de Reyes 2,
versículos 23 y 24, cómo faltaron el respeto unos jóvenes al profeta Eliseo. El profeta Eliseo iba caminando y ellos comenzaron a gritarle: calvo, 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 calvo. Y entonces el profeta Eliseo los maldijo y unos osos salieron y se los comieron. Tenemos que ser reverentes con las otras personas. Mucho cuidado. También podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 16 y versículo 23, cómo mostró Mical un desprecio hacia su esposo David, cuando David entró danzando en la presencia de Dios hacia Jerusalén, porque había llevado el arca. Mical lo estaba viendo desde la ventana y lo menospreció. Mucho cuidado. Y entonces Mical, mire lo que le pasó. Fue castigada. Pero también podemos encontrar en Hechos capítulo 5, versículo 1 y versículo 10, lo que hicieron Ananías y Zafira y cómo fue relacionado con lo que fue relacionado con su ofrenda por ser irreverentes ante Dios. Hermanos, como cristianos tenemos que ser reverentes ante Dios, comportarnos de una forma correcta y mostrar al Cristo de la gloria que llevamos dentro, mostrar a nuestro Cristo, mostrar a nuestro Rey, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mire, irreverencia es una actitud común en muchos jóvenes que empiezan a buscar su propio camino en la vida y desafían a sus padres y a las figuras de autoridad de su entorno, como maestros, profesores, pero que puede tornarse en negativa cuando el joven se escuda en la irreverencia como excusa para olvidar sus deberes o para justificar su irresponsabilidad. Como cristianos debemos de ser reverentes y comportarnos bien en la iglesia, comportarnos bien en nuestro hogar, comportarnos bien afuera, en la calle, comportarnos bien porque nosotros somos embajadores de Cristo y tú estás mostrando a Cristo, y donde llegues tú eres carta leída. Si tú te comportas de la forma incorrecta, entonces van a señalar a todos los cristianos y van a decir: ¿y eso que es cristiano? Mucho cuidado cómo te estás comportando. Tienes que ser reverente delante de la presencia de Dios. Tenemos que aprender a ser reverentes y vivir de la forma correcta, porque cuando somos reverentes somos llenos de la presencia de Dios. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y recibimos revelación de lo alto, y entonces comprendemos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y hay solución a nuestros problemas. Hoy nosotros tenemos que ser reverentes y no brindarle a Dios una reverencia fingida como lo hicieron estos soldados. Nosotros somos cristianos y mostramos a un Cristo de poder, a un Cristo de gloria, a un Cristo que murió pero no se quedó ahí, sino que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Ese fue el que nos dio la victoria. Dele la gloria al Señor, gloria a Dios. Mi amado Dios me le bendiga. Espero que esta palabra haya llegado a su corazón y le haya edificado. Bendiciones, mis amados. Que el Señor siga obrando en sus vidas y siga abriendo puertas y siga haciendo cosas especiales en su hogar, en su ministerio y en su trabajo. Dios les bendiga.